Sí que hay gente todavía que va a llegar, es complicado el tema del aparcamiento, pero bueno, tenemos que cumplir unos horarios, ¿no? Y bueno, ya se irán adaptando la gente que vaya entrando, ¿no? Dar las gracias por acudir a esta convocatoria, a esta conferencia. Era una promesa que desde el Ayuntamiento teníamos hecho de que íbamos a hacer estas formaciones de licitaciones y gracias a Palma Activa hoy en día pues se hace esta realidad, ¿no? Creo que es muy necesario. Se quedan muchas convocatorias vacías porque no hay licitadores suficientes y creemos que muchas veces es por falta de información, ¿no? O sea que por eso adquiere esta conferencia pues esa relevancia. Dicho esto, me voy a atrever a presentar a nuestro conferenciante. Para no estar media hora lo he abreviado mucho porque podía estar mucho tiempo diciendo sus cualidades, pero bueno, vamos a resumir. Es el señor Felio José Bauza Martorell, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Illes Balears. Es administrador civil del Estado, doctor en Derecho, presidente del Consejo Consultivo de las Illes Balears, vocal permanente de la Comisión General de Codificación, Ministerio de Justicia, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Instituto de España, autor de monografías y artículos especializados, director de obras colectivas, ponente en congresos nacionales, internacionales. Y bueno, ya atesora pues premios como el Andrés Olavarria Tellez o premio Luis Pascual González, ¿no? Bueno, creo que ya sobran todas, con pinceladas sobran más presentaciones y espero y estoy segurísimo de que esta conferencia va a ser provechosa para todos. Muchísimas gracias por estar aquí y nada, ya le cedo la palabra. Pues muchas gracias. Lo de tener un currículum extenso es porque uno se hace mayor. Cuando era más joven lo tenía más, o sea, no tiene más mérito más que esto. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por invitarme, el director general, el Palma Activa, la concejalía, etcétera. Y nada, a mí me han dicho que venga a hablar sobre licitación, pero yo lo voy a hacer al revés. Es decir, yo vengo a escuchar. No voy a dar ninguna conferencia sobre licitación, yo vengo a escucharles a ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que ustedes son gente que, bueno, pues que necesita contratar con la Administración y es encontrar con las dificultades de la legislación de contratos, que es muy complicada. Para nosotros, los que nos dedicamos a esto, es tremendamente complicada. Nos vemos incapaces, impotentes, etcétera. Por tanto, entiendo que alguien que es un autónomo, un emprendedor, alguien que quiere licitar con la Administración, se vea ante bueno, pues un mar de dudas, por no decir un muro de contención sobre cómo pasar esto. Entonces, yo, si quieren, les hago una pequeñísima pincelada de lo que es la contratación del sector público, muy breve. Les sitúo un poco el marco normativo y luego a partir de ahí me adapto a lo que ustedes me digan. Yo podría haber traído de hecho tengo alguna presentación por aquí en papel, pero yo no he querido hacer ningún PowerPoint porque yo no tengo que venir a hablarles de grandes disquisiciones jurídicas de la ley de contratos que a ustedes no les interesarán, sino que esto tiene que ser un taller de orden práctico, les tiene que aportar a ustedes y ustedes tienen que salir de aquí a las 2 diciendo, pues al menos no ha sido un peñazo y algo nos ha podido servir. Esto, si yo consigo esto, me iré satisfecho a comer, ¿vale? Miren, vamos a ver. Nosotros, todos ustedes y yo, cada día hacemos miles de contratos. Miles de contratos. Vamos a comprar la barra del pan, pagamos un café, compramos un periódico y estamos haciendo un contrato. Esto, que en las relaciones entre particulares es muy sencillo porque es un acuerdo de voluntades y el contrato está desde que acordamos hacer esto, no desde que pagamos con la moneda o nos dan la barra de pan, sino desde el momento en que acordamos. Yo le vendo a usted mi coche, se lo vendo por 5.000 euros, usted me dice que sí, desde ese momento ya tenemos el contrato. Luego ya ejecutaremos el contrato, yo le daré las llaves del coche, usted me dará los 5.000 euros. Pero eso será otra cosa, que jurídicamente tiene sus fases y sus instituciones, y etcétera. Ese mundo de la contratación, que es el acuerdo de voluntades, yo decido venderle a usted mi coche y usted decide comprarlo por ese precio, eso que en el derecho privado es un acuerdo de voluntades, en la Administración no puede funcionar así, porque la Administración está regida
por una serie de principios, el de objetividad. Yo no le puedo decir a usted, ¿quiere venir a trabajar mañana en Palma Activa? Empieza mañana a las 8 y ¿qué quiere cobrar? 1 millón de euros, yo se lo pago. Esto no puede ser así. Lo que tenemos en derecho privado es autonomía de la voluntad, en el que las dos partes, usted y yo, podemos negociar, porque negociamos lo que nos da la gana, siempre que no sea contrario a las leyes, al orden público, a la moral, etcétera. Yo no le puedo vender a usted un riñón, por tanto hay cosas que habrá ciertos límites, pero fuera de estos límites tenemos autonomía de la voluntad. Por tanto, usted y yo decidimos lo que es. Si yo le quiero dar mi coche, vendérselo por 1 euro, yo lo puedo hacer. No transgredo ningún límite. Por tanto, tenemos una autonomía de voluntad en derecho privado, en las relaciones entre particulares. Esto en la Administración no puede suceder así. No podemos importar la contratación entre particulares de la autonomía de la voluntad, no lo podemos importar a la Administración pública. Porque, insisto, la Administración pública está regida por una serie de principios, como es el de objetividad, como es el de publicidad. Si yo vendo, si yo ofrezco un contrato, tiene que publicarse en un boletín oficial porque todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades. Por tanto, en objetividad hay una publicidad, hay una transparencia y, en definitiva, hay un principio de legalidad. Dicho esto, ¿cómo ha tenido que construir la Administración pública el sistema de contratación? Porque ha habido que construir. No hemos podido importar lo que ya hace miles de años. En civilizaciones antiguas, en Roma, en Grecia, eran los contratos entre particulares. Como no lo hemos podido importar, lo hemos tenido que construir de cero. ¿Cómo se construye el ordenamiento jurídico en materia de contratación? Pues como hay esos principios de objetividad, de publicidad, de transparencia, el contrato en la Administración consiste en lo siguiente. Primero, la Administración detecta una necesidad. Palma Activa, Ayuntamiento de Palma, tiene que comprar sillas, porque tiene un salón de actos y necesita sillas. Por tanto, primero tiene que detectar una necesidad. Y esa necesidad tiene que tener su informe jurídico, técnico, efectivamente tiene que ser algo real, no nos vamos a inventar el contrato. Tiene que haber un informe de necesidad. Tiene que haber un informe de falta de medios propios. Yo necesito sillas y no las puedo aportar con los medios propios que tiene el Ayuntamiento de Palma. Por tanto, informe de necesidad, informe de falta de medios propios, esto es lo que me justifica tener que contratar fuera, y en tercer lugar hay un elemento también importante que es el precio de mercado. ¿Cuánto valen estas sillas que yo, Ayuntamiento de Palma, necesito comprar? Así es como se empieza un contrato administrativo, con un informe de necesidad, un informe de falta de medios propios y un informe de adecuación de precios de mercado. Que esto nos va a complicar un poco las cosas más adelante. El tener que saber cuánto valen las sillas, yo, Ayuntamiento de Palma, no lo sé, se lo tengo que preguntar a alguien que venda sillas. Y luego nos vamos a encontrar el problema de si ese que me ha dicho cuánto valen las sillas que yo necesito se podrá presentar a la licitación o no, si estará contaminado y tendrá una información privilegiada o no. Ya lo veremos, pero ya empezamos con problemas. No hemos empezado el contrato y ya tenemos problemas y no somos conscientes de los problemas que podemos tener. Por tanto, ¿cómo comienza el contrato? Informe de necesidad, informe de falta de medios propios, informe de adecuación de precios de mercado. Con esto, la Administración, y ustedes no se van a dar cuenta, va a empezar a trabajar en su sala de máquinas. En la Administración tenemos el puente de mando, la gente vestida de blanco, el capitán, el no sé qué, pero luego hay gente en la sala de mandos, en la sala de máquinas con un mono azul y lleno de carbón por la cara. Bueno, pues en la sala de máquinas van a empezar a trabajar y van a tener que hacer una retención de crédito. Oye, ya hemos dicho que vamos a licitar las sillas que necesitamos, estas sillas nos van a costar 20.000 euros, por tanto retengamos el crédito de los 20.000 euros. No sea cosa que nos los gastemos mientras estamos licitando, le adjudicamos un señor y cuando nos trae las sillas no tenemos dinero para pagarle. Por tanto, va a haber cosas que ustedes no se van a dar cuenta que será esa retención de crédito y documentación contable. Y a partir de ahí, ¿ahora qué hacemos? Ya sabemos que tenemos que comprar sillas, no podemos traer sillas nosotros de ningún otro sitio y ya sabemos cuánto valen las sillas, que son 20.000 euros. ¿Cómo hacemos para que alguien se interese y le compremos las sillas? Pues tendremos que publicar, principio de publicidad que hemos dicho antes, principio de publicidad, tendremos que publicar en algún sitio que necesitamos las sillas. Por tanto, generar conocimiento.
un periódico oficial, Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de las Islas Baleares, donde haya un boletín oficial de la provincia, pues también, pero tenemos que publicar, principio de publicidad oficial, que será un principio de objetividad. Oiga, necesitamos tantas sillas. Y ahí todos los que venden sillas dirán web. En la plataforma de contratación del Estado, que vamos a ver más adelante, ustedes van a tener avisos, si ustedes son vendedores de mobiliario y oficinas, pues van a tener un aviso que allí donde se licite algún contrato en materia de mobiliario se le va a encender una alarma. Y usted va a saber que hay un contrato en Villabotijos de Arriba, en la provincia de Toledo, en no sé qué pueblo de La Coruña, en otro de Figueras, en otro de Cádiz o en Palma de Mallorca. Por tanto, hay un principio general de publicidad que a su vez trae el de objetividad. Al mismo tiempo, la construcción del contrato en la administración pública va a ser, vamos a manejar dos tipos de documentos que les vamos a llamar pliegos, el pliego de características administrativas y el pliego de características técnicas. El pliego de características técnicas es qué sillas necesitamos, dimensiones, color, material que utilizamos, que tiene que ser sostenible ambientalmente, que tiene que ser, no sé, conforme a la legislación de no sé dónde, de características técnicas, que sea ignífugo, hidrófugo y no sé qué más. Estas serán las características técnicas. Para la construcción de un edificio, una carretera, es el proyecto o es el plano. ¿Qué tipo de características? Es un primer documento. El otro es el pliego de prescripciones administrativas, es decir, qué es lo que contratamos, si exigimos o no una garantía a los que se presenten o al que sea adjudicatario, en qué plazo se tienen que servir estas sillas o en qué plazo se tiene que construir el edificio o la carretera, quién va a componer la comisión de valoración, por si hay problemas de abstención y recusación. Resulta que el presidente de la mesa de contratación es un vecino mío y como yo me dedico a tocar los tambores toda la noche, me tiene frito a denuncias. Pues este tío no puede estar ahí, hay una causa de abstención y si no yo le tengo que recusar. Bueno, pues esos son el pliego de prescripciones administrativas. Por tanto, esos dos documentos, el pliego de prescripciones administrativas y el pliego de prescripciones técnicas, van a ser la ley del contrato, porque van a regir el contrato. Ahora estamos hablando de un suministro de sillas, pero imagínense que es construir un hospital, son espases, que dura no sé cuántos años la construcción, se ejecuta el contrato durante varias anualidades. Por tanto, todo esto está sujeto a una evolución, por yo qué sé, del coste de los materiales. Es que a mitad de construcción ha habido una guerra no sé dónde, el petróleo ha subido o ha bajado y los precios pues se han disparado, pues habrá que revisar ese contrato. O, no digamos, concesiones a 20 y 30 años vista. La recogida de residuos sólidos urbanos en algún municipio, el suministro de agua potable en algún municipio. Bueno, pues estos son concesiones que tienen un plazo de duración de 20, de 30 años y que a lo largo de los 30 años pues siempre hay incidencias. Bueno, pues estos serán los pliegos. ¿Qué hace la Administración? Publica en el boletín oficial que necesita ese contrato y que eso se va a regir por unos pliegos. Por tanto, todos los interesados o en construir hospitales o en suministrar sillas o en prestar servicios de recogida de basuras, pues van a descargarse los pliegos y van a analizar y van a estudiar muy puntualmente lo que dicen los pliegos, porque tienen que hacer una oferta. Y hay que analizar muy bien los pliegos, porque como nos equivoquemos a la hora de analizar los pliegos, podemos meter la pata y quedarnos hipotecados por 30 años. Si ustedes no hacen la oferta económica correcta, ofrecen un dinero que luego no van a obtener, van a tener un problema. Porque al primer año de perder dinero o al segundo le dirán a la Administración, oiga, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos? Le dirán, no. Usted se ha comprometido con la Administración, por tanto, usted tiene que ejecutar el contrato conforme nos hizo la oferta y conforme dijeron los pliegos. Por tanto, no me venga con bromas o con excusas o con lo que sea. Aquí a cumplir. Y usted igual acaba haciendo una declaración de concurso de acreedores. Yo he visto más de una, de gente que no ha podido cumplir con la Administración. Por tanto, volvemos a recoger nuestro itinerario en todo esto. Informe necesidad,
falta de medios propios, adecuación de precios de mercado y a partir de ahí, retención de crédito. Todo eso no nos enteramos cuando aparece publicado que la Administración necesita contratar, sea una obra, sea un servicio, sea un suministro, sea una concesión de obra. Y en este caso, nosotros acudimos a los pliegos, hay un plazo para presentar ofertas y lo que hacemos es analizar esos pliegos, las características y hacemos una oferta. ¿Qué hará la Administración? Se reúne en la mesa de contratación y, en primer lugar, empieza a analizar todos los licitadores que han presentado oferta. En primer lugar, mira los requisitos de capacidad de obrar, es decir, que la gente se pueda contratar en ese concreto contrato. No es lo mismo hacer una pequeña obra de albañilería, reformar los baños de Palma Activa, que construir son espases. Por tanto, los licitadores necesitarán tener unos requisitos de solvencia técnica y solvencia económica. Para presentarte a construir un hospital necesitas haber facturado tantos importes los últimos 3 ejercicios y necesitas demostrar que tienes todos unos TC1, unos TC2, una maquinaria, etcétera, etcétera, para poder construir son espases. El que se presenta a reformar los baños de Palma Activa no necesita esa clasificación. Por tanto, los contratistas, a partir de un determinado volumen, tienen que inscribirse en la Junta Consultiva de Contratación y obtener una clasificación, que es la que le permitirá acudir a unos determinados contratos y le impedirá acudir a otros determinados contratos. Por tanto, la Administración, en primer lugar, analiza la capacidad, los requisitos generales de capacidad de los licitadores y si efectivamente tienen la solvencia técnica, la solvencia económica, pues pasan un primer filtro. Se reúne la mesa de contratación y se excluyen los que no tengan esos requisitos de capacidad y se admiten los que sí los cumplen. Luego hay un segundo análisis de la mesa de contratación que es el análisis de los requisitos que son de tipo subjetivo. ¿Qué significa tipo subjetivo? Hay requisitos objetivos, el precio y el plazo. Tú ofreces 1 millón de euros, el otro 1,5 millones, esto es objetivo, punto. Esto se deja para el final. Y hay unos requisitos subjetivos que hay que valorar, que es las mejoras, otras mejoras, que yo en lugar de poner un firme en la calzada de alquitrán, pues lo pongo de no sé qué material y que además pinto la señalización y no sé qué. Bueno, pues este tipo de cosas que se tienen que valorar, no es lo mismo un material que otro. Esto es el segundo reunión de la mesa de contratación, el análisis de los requisitos subjetivos. Y se valoran y se da una puntuación. Y ya la última reunión de la mesa de contratación serán los requisitos estrictamente objetivos. Lo que salga en una regla de 3, de reducción del plazo, yo el hospital lo construyo en tantos meses menos de lo que dicen los pliegos, por tanto esto va a suponer una valoración, o el tema del dinero, yo el hospital lo hago por menos dinero del que sale en la licitación. Y a partir de aquí se adjudica el contrato. Habrá un licitador adjudicatario y el resto de licitadores que no serán adjudicatarios y tendrán sus mecanismos para recurrir esta adjudicación. Existe un tribunal de recursos contractuales, cada comunidad autónoma tiene uno, nosotros no lo tenemos, nos regimos por el Tribunal Central de Recursos Contractuales, por tanto la adjudicación que se le ha hecho a un señor y que no se me ha hecho a mí pensando yo que tengo más méritos que él, yo lo voy a recurrir al Tribunal Central de Recursos Contractuales. Es un tribunal que funciona muy bien, que en 3 meses se llama tribunal, pero es un órgano administrativo, es del Ministerio de Hacienda, pero tiene autonomía, tiene independencia, más o menos en 3 meses suele resolver y hay solo un 7% de las resoluciones de este tribunal que acaban en el contencioso. O sea, es tan especializado y tan riguroso, etcétera, que la gente ya no suele recurrir a los tribunales de justicia. Y a partir de ahí, cuando ya hemos adjudicado el contrato, empieza la fase de la ejecución del contrato. Una primera fase que es la preparación del contrato, lo que les decía la sala de máquinas del ayuntamiento. Otro será la adjudicación y cuando ya tenemos el adjudicatario empezamos con la ejecución del contrato. Normalmente la ejecución no tendría que tener problemas. La ejecución se hará conforme a los pliegos que son, como les he dicho antes, la ley del contrato. Sin embargo, durante la ejecución puede haber incidencias, puede haber problemas. Uno de ellos, la modificación del contrato. Por
causa imputable a la Administración o por causa imputable al contratista. Puede ser que la Administración ha presentado unos planos para construir un edificio y cuando viene el adjudicatario y empieza con la excavadora nos encontramos restos arqueológicos o nos encontramos una tubería de agua. Bueno, ¿y eso de dónde viene? ¿Quién ha hecho el proyecto? ¿Lo ha hecho la Administración? Pues habrá que modificar porque la Administración ha incurrido en una causa que obliga a modificar. O, durante la ejecución del contrato, la Administración dice, oye, esta carretera que tenía que pasar por aquí, ahora la tendríamos que variar ligeramente. Bueno, es una modificación también a iniciativa de la propia Administración. Y puede haber modificaciones que solicite el adjudicatario y ahí es muy restrictivo por lo que les decía antes. Oiga, usted se ha comprometido, había unos pliegos, usted ha hecho unos números y esto, por tanto, bueno, en principio no suele haber modificaciones a instancia del adjudicatario. Puede haber otras incidencias, por ejemplo, el equilibrio económico de la concesión, y esto es muy habitual. Lo que les decía antes, hay contratos instantáneos, el suministro de las sillas, hay contratos de obra, pero a veces tenemos contratos a muy largo plazo, que son los contratos de concesión. Hoy ven ustedes en los periódicos, los últimos 2 o 3 días, los kioscos del Ayuntamiento de Palma que se están desmantelando y que la empresa adjudicataria ha incurrido en concurso de acreedores. Bueno, ¿qué sucede con las concesiones? El contrato de concesión de servicios es aquel contrato en virtud del cual un contratista, el adjudicatario, va a prestar un servicio que normalmente es competencia de la Administración, pero lo va a prestar porque la Administración pues, no tiene medios, etcétera, etcétera. Piensen ustedes en los kioscos de la ciudad de Palma, piensen en los chiringuitos en la playa, piensen en la cafetería de cualquier instalación pública, la piscina municipal, etcétera, etcétera, la gestión de la propia piscina municipal también. Estos son contratos de concesión. La única característica es que tiene que haber una rentabilidad económica, tiene que haber un resultado económico, tiene que haber una explotación de ese servicio, que es de donde se nutre el adjudicatario. Yo empiezo a prestar el servicio hoy, pero lo hago durante 30 años. Y es posible que dentro de 5, de 10, se me hayan disparado los costes de producción. Entonces, cuando nosotros, usted y yo, ayuntamiento y yo, firmamos el contrato, había un equilibrio en las prestaciones. Yo me comprometía a permitir el uso de la piscina municipal a cambio de una cuota de X euros al mes, pero es que ahora me ha subido el cloro, me ha subido el agua, me ha subido la energía eléctrica, se ha modificado el convenio de personal y tengo que pagar más a mis empleados, ha aparecido una norma que exige un gasto, pues porque tengo que tener más socorristas de los que tenía, entonces aquí hay un momento que yo me estoy asfixiando económicamente. Y lo que se plantea es el mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, ese equilibrio que teníamos hace 10 años cuando firmamos el contrato y que hoy se ha visto alterado. Y aquí tenemos un conflicto que siempre acaba en los tribunales. Siempre acaba en los tribunales. ¿Por qué? Porque la Administración le dice, oiga, usted cuando se presentó y empezó a prestar ese servicio de explotación de la piscina, del chiringuito, del no sé qué, usted asumió un riesgo y ventura. Usted está regido por el principio de riesgo y ventura. ¿Qué significa el principio de riesgo y ventura? Yo me presento a explotar la piscina municipal, pero yo calculo que va a haber 100 personas cada mes que van a venir a nadar. Si en lugar de ser 100 son 10, esto es el principio de riesgo y ventura. Tú estás actuando como un empresario en una instalación municipal, pero como un empresario, y por tanto tú asumes el riesgo y ventura. Yo me presento a la licitación del transporte aéreo interislas o del transporte terrestre Palma-Manacor y yo pienso que van a venir a mi autobús tantas personas cada día. Pero si no suben tantas personas cada día, el problema es tuyo, porque tienes que asumir el riesgo y ventura. Entonces, hay una línea muy fina que separa el riesgo y ventura con el mantenimiento del equilibrio. Cuando el licitador llama a la puerta de la Administración y le dice, oiga, que esto no funciona, que tengo unos gastos que antes no tenía y en cambio los ingresos yo los tengo limitados, porque en el concurso yo me presenté y dije que le iba a cobrar a cada usuario de la piscina municipal 5 euros al mes. Entonces, o me autoriza para que suba a 6, a 7 u 8 en función de un estudio económico-financiero, o yo no puedo seguir. Y ahí es cuando viene el conflicto que siempre acaba en los tribunales.
Siempre acaba en los tribunales. La administración te dice principio, riesgo y ventura, te lo comes con patatas, y el adjudicatario dice, no, oiga, esto no es riesgo y ventura, yo admito que no venga tanta gente a la piscina, pero lo que hay aquí es un hecho objetivo. Hace 10 años el cloro me costaba tanto, ahora cuesta tanto más uno. Antes costaba la energía eléctrica esto, ahora me cuesta tal. Por tanto, aquí hay un tema de mantenimiento. Normalmente la administración contratante no quiere saber nada del equilibrio y por eso acaba en los tribunales. Y acabamos en esa discusión. Por tanto, en la ejecución del contrato, que insisto, parece que todo tendría que funcionar muy bien, siempre hay incidencias. Puede haber limitaciones en materia de subcontratación o en materia de cesión del contrato. Tú eres el adjudicatario, pero no se lo puedes subarrendar luego, subcontratar a alguien que no tenga los requisitos de solvencia que yo te he exigido a ti. Por tanto, en la ejecución también va a haber incidencias. Y luego, por último, tenemos ya la finalización del contrato. ¿Cuándo finaliza el contrato? O bien cuando acaba el plazo, cuando se presta la obra, el suministro, el servicio, etcétera, o bien puede haber anomalías en la terminación del contrato. Una de ellas es una resolución anticipada por un incumplimiento contractual culpable del adjudicatario. Usted tenía que prestar el servicio de esta manera y no lo está haciendo, por tanto le rescatamos esto. Y aquí en estos casos pues también hay evidentemente conflictividad. Bueno, pues esto es más o menos cómo funciona el contrato de la administración, contrato de los servicios públicos. Está recogido en una ley, que es la Ley 9/2017, la Ley 9/2017. Esta ley viene de directivas europeas, lo que se llama la cuarta generación de las directivas europeas, porque la legislación en materia de contratos está muy intervenida por la Unión Europea. Se pretende una armonización de la legislación de contratos de los 27 Estados miembros. Dicho lo cual, este principio general de lo que es el marco normativo, el esquema de funcionamiento del contrato, tiene una excepción que es la adjudicación directa. La adjudicación directa. ¿En qué casos no hay que hacer todo este procedimiento y basta la adjudicación directa? En los contratos menores, que están recogidos en el artículo 118 de la Ley de Contratos, que va en función de un importe. Los contratos de obras hasta 40.000, los contratos, el resto de contratos que no sean de obras hasta 15.000 euros, se puede hacer una adjudicación directa. Ahí no hay todo este procedimiento, sino que si yo necesito sillas y las sillas me valen 14.000, yo le puedo decir a usted, tráigame las sillas mañana. No se hace un contrato, se hace un contrato internamente, pero el contrato será su factura firmada por mí, esto ya es el contrato. Esto es el contrato menor. El problema del contrato menor es que hay una tentación a hacer fraccionamientos de contrato y burlar el procedimiento general, y esto puede acabar en los tribunales penales, no en los contenciosos. No hace mucho hubo una sentencia en unas carreteras de Asturias que la Consejería de Transporte, de Obras Públicas o no sé qué, adjudicaba la obra por tramos, del kilómetro 1 al 25, contrato menor, del 25 al 30, contrato menor, acabaron todos en la cárcel. Acabaron todos en la cárcel, porque esto es un fraccionamiento como un piano. Otra cosa es que la Ley de Contratos permite la licitación por lotes. Es decir, la Ley 9/2017 que tenemos ahora en vigor intenta apostar por las pymes, por los autónomos y pequeñas empresas. ¿En qué sentido? Antes había determinadas licitaciones que solo se podría presentar una multinacional. Una multinacional. En cambio, si lo podemos hacer por lotes, haremos que un especialista de este lote se puedan presentar X personas, de este lote otras X, de esta otras X. Y así impedimos que solo se pueda presentar a una multinacional que acoge todas las variantes del contrato. El problema es la línea divisoria entre el lote y el fraccionamiento. Hay que justificar que estos son lotes, que son objetos o subobjetos distintos dentro del contrato y que no es un fraccionamiento de contrato, ¿vale? Y yo con esto creo que más o menos les he explicado en 2 pinceladas cómo funciona la Ley de Contratos. Es una ley muy extensa, más de 400 artículos, insisto que es un galimatías, y tiene un montón de incidencias. Pero yo creo que ahora la conferencia la tienen que dar ustedes,
¿eh? Yo me siento y ustedes cogen el micro y me van planteando qué preguntas, dudas tengan y yo a ver si soy capaz de saberlas, ¿vale? Venga. Ahí al fondo, no sé si necesitan micrófono. Vale. Me da miedo porque este señor ha levantado la mano con mucha rapidez, con mucha efusividad y no sé si ya toca el tiempo de acabar la conferencia y yo ya me voy, ¿no? Ya me voy. Hola, bones. Bones. La primera, bueno, una pregunta que em surt, no? Licitacions menors, no? Contractes menors. Sí. Amb una mateixa administració només es pot amb una. Bueno. Fer un contracte menor o quants contractes menors, quantes pel·lícules. Ya está. Bueno, esto es una buena pregunta y es alguien que ha sufrido mucho. Yo en esta pregunta enseguida detecto que alguien ha sufrido, ¿eh? No lo puedo evitar, uno tiene el corazón muy grande y enseguida tal. Vamos a ver. Efectivamente, el contrato menor tiene un límite de 15.000 euros. Esto es 15.000 euros en un ejercicio porque el contrato menor es improrrogable. No les he hablado de las prórrogas de los contratos, ¿eh? Los contratos pueden estar sujetos a prórroga con una serie de límites. El contrato de menor es improrrogable. Por tanto, el objeto de ese contrato se tiene que cumplir dentro de un ejercicio presupuestario, ¿vale? ¿Qué problema ha tenido este señor? Y yo ya se lo digo a todos ustedes, porque se le ve a la legua el problema que ha tenido este señor. El Ayuntamiento de Palma hoy me licita o me compra por adjudicación directa las sillas. Y yo les sirvo las sillas. Pasan 3 meses, 6 meses, antes de acabar el año, el Ayuntamiento de Palma me dice, oye, ¿me podrías traer también, me podrías servir los baffles estos que tenemos aquí? Y es cuando aparece la intervención o alguien de contratación y dice, este tío ya ha facturado 14.000 euros en lo que llevamos de año. Solo puede facturar baffles por 1.000 euros. Por tanto, a su primera pregunta es siempre con cada administración contratante. Eso ya va de suyo, ¿eh? Si un día le contrata el Ayuntamiento de Palma y otro día Palma Activa, que es una entidad con personalidad jurídica propia distinta del Ayuntamiento de Palma, usted puede servir 15.000 y 15.000. Ahí no hay problema. No le digo si ya es otro ayuntamiento, y un Mayor Marrachí, Villa Botijos o no sé dónde, ¿vale? ¿El problema cuál es? Si yo ya he servido en el Ayuntamiento de Palma por razón de 14.000 euros y ahora me piden otra cosa distinta, volvemos a empezar de cero, el cronómetro este, o solo me quedan 1.000 euros de margen. Mi interpretación, aquí estamos todos divididos, hasta la jurisprudencia está dividida, ¿eh? Mi interpretación es que la ley dice el objeto del contrato. Por tanto, si el Ayuntamiento le volviera a pedir sillas, usted tendría solo 1.000 euros de margen y nada más. Pero si le pide un objeto distinto, yo considero que usted tiene 15.000 euros de margen para poder servir los baffles, porque es un objeto distinto. Ya le digo que no hay unanimidad. Hay gente que piensa que como usted ya ha servido 14.000, aunque le pidan un objeto totalmente distinto, usted solo tiene 1.000. Yo creo que esta interpretación es equivocada. Estoy absolutamente convencido y capaz de defenderlo ante el Papa de Roma. Es que esto tiene que ser el objeto del contrato. Pero ya le digo que nos encontramos a veces con esta otra interpretación. Dígame. Sí. Espera, momento. un segundo que lo oigan. Y, disculpa, ¿qué se considera un objeto distinto? Porque claro, si yo soy formador y doy un curso, otro curso que no tiene nada que ver con el primer curso, ¿sería un objeto distinto o es el mismo objeto? Yo creo que sí. Yo creo que si el curso tiene otro objeto, a ver, es un poco dudoso, porque a usted le están contratando para formación. Si fuera un objeto tangible, que es distinto, ahí no hay tutía. En ese caso, si usted es un formador, tendría yo también mis dudas, Sí, yo creo que el objeto sería la formación. Yo no le puedo contratar a usted 20 cursos de 15.000 euros, yo creo que estaríamos fraccionando el contrato, Yo creo que sí. Diga, sí estaba aquí para participar. No, perdone, disculpe. Usted tiene su parte alícuota de conferencia, por tanto también tiene que intervenir. O sea, no me diga aquí que no va a intervenir. Hola, Buenas. yo sí que quiero hablar acerca de Buenos la días. docencia.
Venga. Yo creo que bastantes de los que estamos aquí nos dedicamos a la formación. Bastantes de los que estamos aquí Sí, hemos vale. trabajado en Palma Activa durante muchos años. No les he preguntado. Y ¿de qué bastantes de los que sectores? estamos aquí, que estoy viendo caras conocidas. Son de Y formación, muchos bastantes, de ustedes. creo que la mayoría. Y prestan formación para la Y administración tenemos pública. un problemón con las Vale. licitaciones. Yo al menos hablo por ti, no sé si el resto de mis compañeros están igual o no. Yo lo he intentado 2 veces, la tercera me morí. ¿Por qué? Yo cuando empecé a hacer las licitaciones, con todo el amor del mundo y toda la paciencia, empecé pasito por pasito. Y vi que estaba planteada bastantes pliegos en función más de cara a lo que son sociedades que autónomos, porque nos pedían documentación tales como beneficios del año anterior. Los beneficios del año anterior de un autónomo es su declaración de renta y eso no está permitido. Yo tengo que, por ejemplo, en mi caso, ese año en concreto, mi declaración de renta era conjunta. Yo tenía que presentar la declaración también, los datos de ingresos de mi marido. O sea, no me parecía muy coherente, pero bueno, lo puse porque era lo que en teoría indicaba. Segundo, el tema del aval. Vale, un aval que garantizase, supongo que yo iba a impartir las clases. No sé en función de qué importe tendría que poner ese aval. Y luego, cuando has estado hablando, perdona que te tutee, cuando has estado hablando al final sobre las garantías de los autónomos, ¿qué garantías son? Yo me encontré esos 3 problemas. Yo no sé los demás, hablo por mí. Gracias. A ti, empiezo por el final. Las garantías están en función del importe del contrato. O sea, hay una garantía provisional y una garantía definitiva. La garantía provisional me parece que es entre un 2 y un 3%, la garantía definitiva un 5%. La garantía tiene más sentido en la garantía definitiva, es decir, cuando yo te he adjudicado el contrato, préstame una garantía, porque si luego dejas de prestar el servicio y generas un daño, habrá que incautarte la garantía hasta el importe del daño para resarcirse la administración. Entonces tiene sentido la garantía definitiva. No tiene mucho sentido la garantía provisional, que es en el momento de la licitación. Cuando tú presentas la oferta, eventualmente la administración te puede pedir a todos los licitadores una garantía provisional, que es un importe del precio del contrato. Insisto que no tiene mucho sentido. Cuando luego licitamos, cuando luego adjudicamos o lo adjudicamos a uno de ellos, a todos los demás hay que devolverles el dinero con los intereses si los hay. Pues será, el aval suele ser un aval bancario, suele ser una... No sé si, perdón, estoy acostumbrada a hablar muy fuerte. No sé si cuando decís garantía se refiere al aval o son independientes el aval en concreto y la garantía por otra es el cosa, aval, no es sé. una caución que presta Vale. el licitador cuando presenta la oferta, si es garantía provisional, cuando resulta adjudicatario, si es garantía definitiva. Vale, pero cuando se presenta la carta aval, como si dijésemos, Un aval bancario, ¿se facilita el texto en el mismo tiempo que se está haciendo la licitación o hay que solicitarlo después? Porque los bancos necesitan una carta aval, un texto previo. Bueno, pues el Para formalizarlo. texto serán los pliegos, lo que aparezca en los pliegos. Normalmente los pliegos te adjuntan en anexo 1, 2, 3, la oferta económica que tienes que presentar y tú rellenas con tus datos y ahí tendrás información para que el banco te pueda efectuar ese aval. Ese aval, ¿Eh? vale. Las otras 2 preguntas ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo. Pero bueno, de todas maneras, sí. Pues ya somos 2. El tema es relacionado con cómo demostrar en la licitación los beneficios de años anteriores por parte de un autónomo. Vamos a ver. Rentas. Vamos a ver. Las licitaciones se puede contratar con la administración. Yo os pido un poquitín de atención porque solo me molesta una cosa, que es ver a la gente hablando. Entonces yo, como vengo a implicarme al 100%, no puedo dejar de implicarme al 100%. Por favor, si tenéis preguntas, decídmelo y levantad la mano, pero no os pongáis a hablar porque me distraéis mucho y me siento mal luego. Vamos a ver. La licitación se puede presentar persona física o persona jurídica. Si es persona física, pues tendrá que aportar DNI, etcétera. Si es persona jurídica, pues escritura de representación, quién firma en nombre del acta. Entonces, en principio va dirigido a todo tipo de personas, físicas y jurídicas. ¿Cómo va a demostrar la solvencia un autónomo o persona física? Pues con las declaraciones. Y ahí no hay tutía, no hay otra opción.
Gustará más o menos tener que dar los datos de cada uno, pero es la única manera que podrás acreditar que tienes una solvencia económica. Sí. Yo disculpa que Sí. intervenga en relación a esta consulta, porque esto entiendo que tiene que ver con la solvencia técnica, que es económica y en este técnica, caso, que es sí. el requisito. En este caso, como conozco el caso, comentar que al principio los servicios jurídicos en determinadas licitaciones de servicios, de contratación de servicios docentes, efectivamente, interpretaban que era necesario solicitarle a los licitadores la solvencia económica. Esto en las últimas licitaciones ya no es necesario. O sea que este escollo, porque es verdad que nosotros es una ley relativamente reciente y nosotros como sector público la desconocíamos y tuvimos que implantarla aprendiendo todos, nosotros en este caso con el rol de administración y inicialmente nuestros servicios jurídicos interpretaron tal y como marcaba la ley 9/2017, teníamos que exigir unos criterios, unos requisitos, tanto de solvencia económica, que tenía que ver con ese engorro, pero esto se ha subsanado y ahora mismo no es necesario, los servicios jurídicos interpretan a nivel municipal que para este servicio no es necesario justificar ese criterio de solvencia económica, sí de solvencia técnica, y sí que tiene que haber un aval, es lo que marca la ley. Si usted está postulando a un lote de un valor de X, 10.000, pues tiene que depositar una garantía de un porcentaje de esa garantía que se le será devuelto en el caso de que la prestación del servicio sea conforme. Eso no hay problema. Sí que me gustaría aprovechar, porque otro de los escollos que detectamos que le pasó a muchos autónomos y pequeñas empresas era la inscripción previa en el registro que se denomina ROLECE. Este registro, que además no es tan inminente, si puede explicar un poco que es un requisito sine qua non para poder presentarse a este tipo de licitaciones, en este caso de prestación de servicios. No conozco mucho el funcionamiento del ROLECE, pero si quieres lo miramos ahora en la ley y os digo, porque no me he encontrado yo nunca problemas en este caso. Por tanto, no he tenido que… Claro, sé que algunos de los licitadores se han encontrado con este escollo. Es un registro que al fin y al cabo lo que entendíamos nosotros era un registro a nivel nacional para oficial de licitadores, esas son las siglas, registro oficial de licitadores, y lo que hace es tenerte registrado ese trámite, creo que es una vez, y una vez que tú te registras como autónomo, como empresa, te asegura que estás al corriente de pagos como mínimo con la administración, que es un requisito evidentemente Bueno, vamos la a ver. estatal. Vamos a ver. Os cuento. Es lo que os he dicho antes de la clasificación. Es decir, las juntas consultivas, tú puedes acreditar la solvencia económica, la solvencia técnica, o bien al momento, y te llevas las declaraciones de los últimos 3 años, las obras de los últimos 3 años y los aportas, o bien puedes estar inscrito en la junta consultiva a efectos de clasificación. Tú le dices a la Junta Consultiva, escuche, que sepa que yo he hecho un hospital en no sé dónde, un aeropuerto en no sé dónde, es decir, tengo una envergadura, estos son los TC1 y lo que hace la Administración, la Junta Consultiva, es inscribirte en el registro con una determinada clasificación, que tiene sus nomenclaturas, X1A, 25 / no sé qué. Bueno, pues esto es la clasificación para hacer estos determinados contratos. Entonces, si tú ya estás inscrito con esta clasificación, a la hora de presentar oferta aportas el certificado de clasificación y ya no tienes que aportar nada más. Esto es el funcionamiento. De todas formas, la Ley 9/2017 ha flexibilizado mucho esto, porque antes impepinablemente tenías que estar clasificado y tenías que pleitear con la Junta Consultiva o discutir, aportar documentos, etcétera, a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa para que te clasificara. Ahora la ley te dice, oye, vamos a dar un poco más de margen, puedes estar clasificado o no. Es decir, ha subido el umbral de los requisitos de cuando se te exige la clasificación. Por tanto, puedes no estar clasificado y aportar esa documentación en cada licitación que hagas. Esto es un poco la dinámica. Pero insisto que no he tenido yo problemas en mi diario del tema este. Una pregunta. De lo que has contado antes de la adjudicación directa, mi experiencia de la realidad es que cada vez que hay un contrato menor, de menos de… Antes eran 18.000, luego pasaron a 15.000, etcétera, tal. Y ahora incluso para algunos contratos de 4.000, 5.000, lo primero que te piden es, necesitamos 3 ofertas. Es decir, esto de la adjudicación directa no es tal. Es decir,
O sí, o es que yo me he encontrado siempre con administraciones que me piden 3 ofertas y esto no es legal, no es como se tendría que hacer. No, lo que sucede es que muchas administraciones, en aplicación de la ley, han dictado sus instrucciones internas de contratación y han puesto que hasta 3.000 la adjudicación es directa o hasta 5.000 y a partir de ese importe necesitamos 3 presupuestos, a pesar de que la ley te deja el margen hasta los 15.000. Es interno, pero surte efectos hacia afuera, porque al final, si yo, Ayuntamiento de Palma, quiero contratar más de los 3.000 o 5.000, no sé si hay aquí instrucciones internas, hay algunos los tienen y otros no, y esto en algún momento se puso de moda y las administraciones, pues vamos a poner unas instrucciones y vamos a rebajar porque sí, la lucha contra la corrupción y el no sé qué. Claro, todo esto está muy bien, este discurso, pero luego hay que ver si esto tiene una funcionalidad y una operatividad o no. Entonces nos vamos a encontrar entidades que sí, que tienen, que a pesar de que la ley te dice los 15.000, luego esas entidades han puesto topes pidiendo lo de las 3 ofertas. Esto de las 3 ofertas también tiene su enjundia en los tribunales y sobre todo en alguno penal, porque sabéis, ahora ha desaparecido el negociado sin publicidad, que era hasta 30.000 euros, que eran 3 ofertas, y la gran pregunta era, bueno, ¿qué sucede cuando las 3 ofertas son del mismo grupo empresarial o del mismo empresario? Si la administración te dice, oye, pues dame 3 ofertas y de 3 sociedades tuyas. Aquí la pregunta es, ¿esto es un caso de corrupción o no? En sede penal esto se ha considerado corrupción. Sí, se ha considerado corrupción. En sede administrativa solo se considera un fraude si las 3 empresas que aporta un mismo empresario persiguen alterar el precio de las ofertas del contrato, es decir, la baja temeraria. Antes de la Ley 9 de 2017 se calculaba la baja temeraria de la siguiente manera. Se han presentado 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas a una licitación. Pues vamos a excluir la más barata y la más cara. Vamos a excluir la más barata y la más cara y de las 3 que quedan vamos a hacer una media ponderada, una media aritmética. Vale, pues ya tenemos un importe X. Todo lo que esté por debajo de del 20% de ese importe X es baja temeraria y le excluimos automáticamente. Es decir, hacemos la media quitando la más barata, la más cara, hacemos la media del resto y todo lo que esté por debajo, un 20%, automáticamente queda excluido. Entonces, había empresarios que decían, yo aportaré 3 ofertas, ya sea en el negociado sin publicidad o en el ordinario, porque pongo un precio y así fuerzo el precio es decir, la media aritmética estará en mi franja y los que se crean más listos que los demás porque van a hacerlo más barato quedarán excluidos por baja temeraria. Esto ha sido una picaresca que ha funcionado durante un tiempo. Ahora la Ley 9 de 2017 ha eliminado la baja temeraria, habla de los precios anormalmente bajos y dice que cuando la administración contratante detecte una oferta con un precio normalmente bajo, le va a pedir al licitador que ha hecho esta oferta, oiga, ¿y usted cómo es capaz de hacerlo tan barato? Y que lo explique con una memoria. Si te convence la memoria que te dice, oiga, es que yo tengo unos medios, no sé qué, es que yo me interesa perder dinero porque así empiezo a trabajar en Baleares, que hasta ahora solo está en la península, es que tengo unas economías de escala, de no sé qué. Si esto te convence, se lo puedes adjudicar. Ya no es ese automatismo de la baja temeraria que te quedabas fuera de la licitación. Sí, yo quería preguntar, también tengo la voz muy alta, gracias. Bueno, primero muchas gracias por estas explicaciones, a mí me vienen de fábula. Bien, tenía un par de preguntas con respecto... Quedan 65 minutos para desbaratarse. Si en 55 perfecto. minutos de momento vamos bien, quedan 65 para no desbaratarme. Perfecto. Yo en mi caso también trabajo en la formación y sí que llevo como 2 años inscrita como licitadora y todo esto. Lo que pasa que nunca me he puesto a licitar por todo el engorro que supone. Entonces, realmente pues viene muy bien este tipo de charla porque te vas a la privada, porque es que al final no tienes tiempo. Entonces, mi pregunta es, primero que me quede más claro, esto de los 15.000 que dice usted, entonces, ¿qué pasa? Con estos 15.000, quiere decir que si, por ejemplo, tú licitas por esos 15.000 y lo gastas en... No se licita ya con los 15.000, es decir, por debajo de 15.000 se puede hacer
hacer la adjudicación directa. Sí, lo que explicaba usted de Yo la le adjudicación digo a directa. usted, ¿me puede dar un curso de formación por 14.000? Y usted me dice, sí, pues ya está. Sí, pero ya no se podrá licitar más con esa administración de por vida porque ya se han gastado. No, Es lo que no no, acabo por de favor, entender. no viene el fin del mundo todavía, ¿eh? El fin de los tiempos No, es que es una llegará en algún pregunta- momento, creo que es una pero pregunta todavía que para no, los tenemos que- margen, ¿eh? Vale, vale. No se extingue el sol todavía. Usted tiene un límite anual. Anual, eso Porque es lo que les he quería dicho saber. que el contrato de menor no se puede prorrogar y tiene una máxima vigencia, por tanto, de un año. Ah, es un año, ok. Por tanto, usted tendrá el límite en el mismo objeto del contrato, con la misma administración contratante, tendrá el límite de un año. Perfecto. Y, Momento aquí, tranquilidad. Porque aquí yo les tengo que enseñar no solo lo que dice la ley de contratos, sino también a licitar con la administración. Si usted hace un contrato menor el mes de noviembre de 15.000, puede hacer otro el mes de enero, porque ahí no incumple usted la ley. Claro. es por año. Ejercicio presupuestario. Ah. Es por ejercicio presupuestario, del 1 de enero al 31 de diciembre. Interesante, vale. Ahora le resulta que aporta más todavía este curso de lo que me ha dicho hace un minuto, ¿eh? Vale, fantástico, muchas gracias. Por otro lado, lo que usted comentaba de, por ejemplo, de otro ayuntamiento, puede ser que del 1 de enero al 31 de diciembre se tengan dos adjudicaciones tanto con el menores, dos contratos menores, tanto con el Ayuntamiento de Palma, por ejemplo, como con el Ayuntamiento de Santañí. No tiene absolutamente nada que ver Palma con Santañí. Perfecto, o sea que uno puede al final tener 3 o 4... ¿Sabe cuántos municipios hay en España? 8.200. Es decir, usted puede tener 8.200 contratos menores en el mismo ejercicio presupuestario. Fantástico. Si es capaz de dar 8.200 cursos en un año, la ley no se lo impide a usted. Vale. Y luego la última pregunta, que a lo mejor parece un poco fuera de, pero me llama la atención. Esto que usted explica de la baja temeraria, etc., que tiene todo el sentido del mundo, entonces asumo que digamos, los ayuntamientos no tienen, lo desconozco, no tienen, por ejemplo, un baremo de precio estipulado por un servicio determinado. No. Entonces es un poco como una quiniela, ¿no? Porque si vas a licitar por algo, esta persona no sabe exactamente qué precio, más o menos. Tú puedes tener un precio, lógicamente, porque ya llevas muchos años dando formaciones y sabes lo que cuesta un precio a nivel privado, pero... No se preocupe, que si usted vende una sola silla por 15.000 euros al ayuntamiento y el alcalde se lo firma, no se preocupe que sea lo último que usted servirá y lo último que firmará el alcalde, porque esto le va a explotar como en los dibujos animados en algún sitio, ¿eh? Usted ha visto el correcaminos que le cae un yunque y se queda tal, pues esto nos pasará si vendemos la silla por 15.000 euros. No, o sea que no hay ningún precio estipulado de ningún tipo, ni un baremo de más o menos... Tendrá que haber una adecuación de precios de mercado cuando se haga el contrato, porque internamente, le he dicho, el contrato es una firma entre la administración y su factura, sí. Pero internamente se tiene que tramitar esto y tendrá que haber una adecuación de precios de mercado. Por tanto, no habrá nadie en el ayuntamiento que diga que esta silla vale 15.000 euros. Nadie. Perfecto, ya está. Muchas gracias. Las cosas se podrán inflar un poquito, pero no se pueden exagerar porque en la vida hay controles sociales, jurídicos, políticos, porque también la oposición ve los decretos que se firman, las facturas, es decir, todo esto no es un escenario real, no va a suceder. Vale, bueno, a mí me gustaría volver al ROLECE, porque creo que es lo que más nos afecta aquí. En el caso de Palma Activa, si Palma Activa, por ejemplo, exige estar inscrito en el ROLECE y la persona que se presenta a esa licitación presenta la documentación alternativa, ¿podemos suponer entonces que eso es totalmente correcto? Esto por un lado. Y en segundo lugar, en el caso de los docentes, ahora tenemos una gran variedad de contratos. A veces estamos dados de alta, se nos presenta un proyecto y nos damos de alta en autónomos, nos damos de baja en autónomos, bailamos mucho. Entonces, la cuestión es, una vez que te das de alta en el ROLECE, si en ese momento eres autónomo, perfecto, pero si en ese momento no eres autónomo, ROLECE no te acepta. Tampoco puedes presentarte a esa licitación. Entonces, la pregunta es,
¿Es válido presentar la documentación alternativa? Yo no sé si es que no quiero pinchar en hueso, porque una cosa es que me gustaría salir de aquí como los toreros y que ustedes me aplaudan, y la otra es que luego Palma Activa me ponga en busca y captura, ¿eh? Entonces, vamos a ver si primero que diga Palma Activa algo de todo esto. Yo no quiero pinchar en hueso. Bueno, yo no soy el responsable jurídico, de todas formas. Nosotros, en principio, los servicios jurídicos parece que interpretan que es obligatorio estar inscrito en el ROLECE en este caso, porque en el caso de sociedades parece que es la clasificación, en el caso de autónomos parece que es el ROLECE. Hay, como en todo, criterio jurídico que dice que no sería obligatorio y que la entidad convocante podría no solicitar la inscripción en el ROLECE. En este caso, nuestros servicios jurídicos entienden que sí es necesario y se ajusta a la ley solicitar la inscripción en el ROLECE. Es verdad que eso es un escollo, tenemos conocimiento de ello, pero esto sería nuestro responsable jurídico y su interpretación el que le tenía que dar la respuesta, porque hemos oído criterios dispares en relación a la obligatoriedad de estar inscrito en el ROLECE como requisito sine qua non para poder presentarse a una licitación, en este caso de Palma Activa como sector público, para una prestación de servicios docentes en este caso. En el momento de presentación tiene que estar inscrito en el ROLECE y presentar, no sé si es a través del es que la ley de contratos no puede admitir esa flexibilidad que por operativa yo lo entiendo a ustedes. Cuando tengo un esto me doy de alta de autónomo y tal, no pago con el resto. Y esto es más que comprensible, pero es que la ley no puede hacer estas distinciones. Un momento, que tiene que quedar grabado, que gente lo escuchará en streaming. Ya lo dejo. No, la realidad es que los docentes tenemos muchos tipos de contrato. Entonces, dentro de en paralelo puedes estar dando uno como autónomo y puedes estar contratado en otro. Entonces, claro. No puede dar tipos de contrato. Aquí la ley de contratos es la que establece los contratos tipos sí, o nominados, con diferentes y lo suyo será un contrato de servicios. No tiene más alternativa. Sí, pero con diferentes instituciones. Eso sí. Eso es lo que quiero decir. Por ahí detrás. Vale. Había una antes aquí. Seguimos en orden. Hola, buenas tardes. La pregunta es poco como, supongo que como la de la señora, porque yo soy novata totalmente, no tengo ni idea. Por eso yo creo que lo de la pregunta del listado de precios lo veía como, sería orientativo para personas como yo, súper novatas, que nunca has firmado y más o menos saber a qué tramo te acercarías, o demasiado o muy poco. ¿No hay esa consideración como sugerencia? No, los únicos precios que puede haber estipulados en la Administración serán los precios públicos para la prestación de servicios, pero en un contrato de la Administración Pública no hay precios tasados, se determina el precio del contrato en cada momento. Bueno, no sé si tenéis algo estandarizado en temas de formación. Es que no sé si hay alguna confusión, porque estoy entendiendo que las consultas que hacen es como si la Administración tuviera que tener como unas tablas, pero lo que ha explicado inicialmente es que no es que haya unas tablas, la Administración no tiene unas tablas, sino tiene una necesidad. La necesidad de prestar un servicio o de hacer una carretera o de comprar sillas. Una vez que tiene esa necesidad, tiene la obligación de buscar ese precio. O sea, sí que hay un precio. Lo que está explicando Felio es que no tiene una tabla como Administración, sino que la tiene que crear. Y eso se crea en los dos documentos que ha explicado al principio, que es la prescripción técnica y la prescripción de pliegos administrativos. Allí lo que hace es, cuando en la técnica, los pliegos técnicos, lo que tiene que hacer es describir las características de la necesidad, en este caso cursos de formación, y tiene que hacer un análisis de cuánto valen esos cursos, solicitando presupuestos, haciendo un análisis de mercado, y a partir de ahí tiene que explicar en una memoria qué criterio ha establecido para marcar un precio. Y la publicación de una licitación, de un contrato público, ya establece un precio de salida. Lo que está diciendo es que no, a priori, antes de esa necesidad, no existe una tabla previa, pero sí que en una publicación en la plataforma va a marcar un precio no es un precio X, el precio unitario de lo que sea.
de una obra, de un servicio, de una concesión de servicios, de un curso. En los cursos es precio hora y se establece un precio hora. A partir de este precio hora lo que puede ocurrir es lo que he estado explicando, que un licitador pueda hacer una oferta a la baja, pero no tiene por qué hacer una oferta a la baja. Pero no vamos a ciegas. Cualquiera de nosotros que presentamos una propuesta, hay un precio de salida y es 45 euros hora. Hay 45 euros hora y esto la administración tiene que explicar por qué ha establecido ese precio. Y lo ha establecido analizando el mercado. Hay esa, pero la administración no tiene esa tabla, sino que la tiene que crear, tiene que justificarla en cada una de las publicaciones de los contratos. De todas formas, piense usted que es absolutamente imposible que exista esa tabla, porque en contratación tenemos un principio igual de objetividad, transparencia, que les he dicho antes, el de concurrencia competitiva. Claro, yo no puedo tener los mismos precios y un día se lo adjudico a usted y otro día a su compañero. No, yo saco un precio en función de las necesidades, de los precios de mercado, etcétera, y van a concurrir y ustedes van a hacer ofertas a la baja para poder ser competitivos y ser adjudicatarios del contrato. Por tanto, no puede haber esa tabla. Es incompatible con la esencia del contrato, que es la concurrencia competitiva. Claro, yo iba más que todo como, tan inexperta en plan de cuando vas a una entrevista de trabajo, si te ayuda, te orienta un poco, tener como un intervalo, ¿no?, de precios o algo, claro, de no irte por ahí por la locura cuando eres novata, más que nada. Y todos somos novatos y todos somos inexpertos, por tanto no tenga usted ese complejo, porque lo que estamos aquí es para superar todo esto. En referencia a preguntas anteriores, claro, el tema que dicen las personas que se quieren presentar a concursos de formación es que Palma Activa lo que hace es que saca un procedimiento que es abierto simplificado. Y el abierto simplificado efectivamente obliga a estar inscrito en el ROLECE. El problema es que el ROLECE ha estado durante 3 años que funciona muy mal y cuesta mucho introducir los datos. Pero yo tengo una pregunta. Si Palma Activa sacara para el tema de los cursos un procedimiento abierto, que no estás obligado a estar en el ROLECE, pero dice que cualquier empresa se puede presentar, ¿los autónomos también se podrían presentar en un procedimiento abierto? Solo faltaría, claro que sí. Es decir, pues el tema es que nosotros obligamos al hacer un procedimiento abierto simplificado, la ley dice que tienen que estar inscritos en el ROLECE y por esto nosotros mismos nos estamos autolimitando. Yo no he venido aquí a enjuiciar la labor del Palma Activa, no me han contratado para esto, me han pedido a hablar de una charla sobre la ley de contratos, que es lo que hago. Por tanto, el juicio sumarísimo a Palma Activa en materia de contratos no es aquí, es en otro sitio, pero en esta sala no. Alguna justificación tendrá, porque yo siempre he entendido y lo tengo clarísimo, y a medida que me hago mayor tengo más claro que todo tiene una explicación. Tiene que haber alguna justificación de por qué un procedimiento se hace de alguna manera o no. Yo lo desconozco y por tanto no puedo opinar ni quiero opinar. Le pasa el micro al señor de detrás. ¿No? Tampoco. Sí. Vale. Una pregunta. ¿Existe algún sobre los pesos específicos que tiene que tener la licitación final, ¿no? Es decir, a mí sí que hay pesos específicos. Sí, me refiero, por ejemplo, las valoraciones. Por ejemplo, a mí me parece a veces hasta un insulto, ¿no?, que el 50% o más de la licitación sea por coste, porque no están poniendo en valor ni la experiencia de las personas, ni la formación, etcétera, tal, ¿no? Y entonces es saber si existe a nivel reglamentario un peso específico de lo que tiene que ser cada uno, o esto lo decide cada administración. Lo decide cada administración. Vale. Y vamos a ver, cuando una cosa no está definida a este grado de detalle que me pide usted, tenemos que echar mano de los principios generales. Y el principio general de la contratación es precisamente el de objetividad. La administración tiene que ser objetiva. Por mucho que me caiga fatal usted, si hace la mejor oferta le tengo que adjudicar. Por mucho que me caiga muy bien usted, si hace la peor oferta no se la puedo adjudicar. Por tanto, el principio es el de objetividad. El precio es muy objetivo. Que es injusto, que no sé qué, que es discutible, tal, pero es que el precio es tremendamente objetivo. Otra cosa es que si nos vamos al 100% del precio y esto convertimos la licitación en una subasta, luego hay que ver qué material me pone usted.
Usted me hace muy barata la carretera, pero es que va a haber baches dentro de 2 días, y otro señor pues lo hace muy más caro, pero me va a durar más. Entonces tenemos que buscar un equilibrio. Y la Administración, a la hora de confeccionar los pliegos y establecer los criterios de valoración y los porcentajes de cada criterio, tiene que razonar esto. Entonces, yo le entiendo a usted, pero hay que pensar en clave de contratación, lo que le decía antes a su compañera. Estamos en concurrencia competitiva, estamos en objetividad, por tanto el precio es muy objetivo, la reducción del plazo es muy objetiva. Entonces son 2 criterios que yo creo que tienen que tener mucho peso específico. Sí, yo no cuestiono eso. Lo que preguntaba es si existe una reglamentación de los pesos. No. Soy consciente en de que al sitio final dice el precio está pensado para que las tiene que multinacionales ser un contraten máximo del juniors, ya lo 40%. entiendo. No está recogido ahí. Hay que dejar también un poco de discreción a la Administración, que en cada caso pues va a motivar por qué establece estos ponderaciones. Sí, en línea con lo que plantea César, claro, yo entiendo que el precio es objetivo. Claro, no es lo mismo un 2 que un 5, eso es objetivo. Pero ¿quién te dice que el 2 te está prestando un mejor servicio que el 5? Entonces, tiene que haber más criterios objetivos que garanticen la calidad del servicio. Y me parece, bueno, al menos estoy totalmente de acuerdo con su criterio, que para que haya un equilibrio tendría que garantizarse la calidad, no solamente que sea la mejor oferta en cuanto a precio. ¿De qué manera se garantiza la calidad? Pues yo se lo digo, en las prescripciones técnicas usted tendrá unos materiales que tiene que utilizar y no otros. No sé, le dirán que tiene que utilizar mármol de Carrara y no puede utilizar yeso que se prisa enseguida. Es que estamos hablando de servicios, entonces el servicio, cuando no es material, sino que es humano, es más complejo, ya no es mármol de Carrara o... Bueno, pues yo qué sé, igual le pedirán la valoración que han hecho los alumnos de los últimos 3 años. Yo qué sé, ¿Sería justo? En la universidad esto nos lo piden. Nuestras acreditaciones, a titular, a cátedra, nos piden las valoraciones de los alumnos. Gracias. Que tampoco es absolutamente fidedigno, porque a veces también hay subjetividades. Entonces, todo es complicado, pero yo entiendo que la Administración contratante, a la hora de confeccionar los pliegos, todo esto lo tiene que razonar y motivar. Tiene que motivar. Hola, buenos días. Buenos días. Quería hacer una consulta, porque bueno, yo la verdad es que pues tanto Palma Activa o otras agencias de desarrollo local, sobre todo, ¿no? Y además vivimos en una comunidad autónoma pequeña, ¿no? ¿Usted es empleada de aquí? No. Ah, vale. No, pero digo que los que o colaboramos con, ¿sí? Claro, la pregunta es, ¿hay posibilidad, o realmente eso va en contra? Yo creo que va en contra, pero quiero reconfirmarlo, de poner en los, digamos, en los pliegos algún tipo de puntuación o de valoración extra por el hecho de ser local? Es decir, por el hecho de, es decir, o compito igual si viene una empresa de Madrid y propone la licitación una mejor opción. ¿Hay posibilidad de tener en cuenta ese tipo de bueno, pues desarrollo local al final, ¿no? De desarrollo económico de la propia comunidad? No lo sé, pregunto, no tengo ni idea. Estoy intentando escuchar si hay un cataclismo después de su pregunta, si se ha producido un cataclismo, porque su pregunta puede provocar cataclismos, ¿eh? Vamos a ver, si yo les he hablado del principio de objetividad, ¿usted cree que puede dar puntos a alguien porque es de aquí en contra de un señor de Madrid que viene a licitar lo mismo? Ya no hace falta seguir. No, por eso. Sí, lo que pasa es que es cierto que como son agencias de desarrollo local, desarrollo económico, bla, bla, emprendimiento, bla, 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 pues ya, claro, a veces chirría un poco, ¿no? Me imagino que... Pero yo quiero que el agente dinamizador me dinamice Palma, no que sea un señor que porque le pago un contrato, él se dinamice a sí mismo. El objeto del contrato es el que es. Sí. Vamos a ver, pero no hemos acabado, porque ya les he dicho que todo esto es muy complejo. No hemos acabado. Es decir, la regla general, la pregunta a usted, si usted ve un sí o un no, le digo un no, pero además un no más grande que la catedral. Sí. ¿Vale? No se puede discriminar a alguien por razón de tal. Ahora bien, porque en derecho todo es gris, no hay blanco ni negro. Sí podríamos admitir que se le dé puntos a esa empresa que, aunque sea de fuera,
tenga oficina abierta en Palma porque es necesario tener oficina abierta en Palma y hay que justificarlo. Hay que justificarlo. Porque la gente va a tener que ir a poner reclamaciones y no es lo mismo hacerlo por internet o no sé dónde que tener una persona física y tal y cual. Entonces, en ocasiones podría estar justificado que el licitador tiene que tener oficina en Palma, punto. Si es un tío de Madrid, pues ya buscará una oficina para tenerla aquí y presentarse, porque si no, tal. Es decir, eso sí que se ha admitido muy motivadamente. Hay que motivar por qué necesitamos la oficina en Palma. La pregunta viene porque, bueno, en este caso también es formación, a veces las adjudicaciones son a empresas de fuera, pero luego la realidad es que luego esa empresa de fuera busca al docente local para hacerlo y entonces tú te has licitado por un precio y pretenden que lo hagas por la mitad. Entonces, claro, eso es un poco complejo y me consta que hay ciertas dificultades luego para ejecutar realmente las cosas. Por eso hago la pregunta. No, si ya veía por dónde venía. Ustedes son como mis alumnos. Yo el primer día que entro en clase ya sé la nota que les voy a poner a todos en los primeros 5 minutos. Y se lo digo cada año, podría ponerles ahora la nota, solo viéndoles, les pongo la nota. Cerramos el papel, lo ponemos en una caja fuerte y en junio abrimos y no fallaría. Entonces ya les veo venir las preguntas, como su compañero del principio. Es decir, eso da lugar a esa problemática, pero desde el punto de vista jurídico, que es para lo que yo estoy hablando, desde la perspectiva jurídica, no se puede discriminar a nadie por razón de su localización. A otra cosa es que se pueda exigir en unos pliegos tener oficina abierta en el municipio. Eso sí, insisto, que se tiene que motivar muy bien. Buenas, gracias. Mi pregunta era, en caso de una adjudicación directa, que estamos hablando para sociedades, cuando es que me he perdido en un momento que ha dicho, según la clasificación de la empresa para poder licitar. O sea... No, es que sí, me he perdido yo en ese momento y entonces me he quedado en blanco. Pero, o sea, si por ejemplo están licitando la organización de los premios, me lo invento, de los premios Mejor Lector en la Misericordia, por ejemplo, claro, la empresa que para presentarse a este contrato directo, porque son 8.000 euros, una semana, bla, bla, bla. Tiene que ser específicamente una empresa del sector de producción audiovisual, de eventos, tal, según el epígrafe, o podría ser una empresa, no sé si, claro, no tendría sentido que se presentara una constructora con el epígrafe tal. Vamos a ver. En la vida todo depende de dónde estamos, si a un lado u otro del mostrador. Si a un lado u otro del mostrador, pues la visión cambia por completo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo tengo que acompañar a algún cliente a una mesa de contratación y tenemos que ver la documentación general, lo primero que hago, porque me corresponde a mí defender a mi cliente, es decir, poner palos en las ruedas de todos los demás licitadores, es mirar, cuando es una empresa, cuál es el objeto del contrato, cuál es el objeto social, perdón. Es decir, ¿qué dicen los estatutos de esa sociedad? Porque si no está en el objeto social, no se puede presentar a la licitación de ese objeto del contrato, si no coincide. Por tanto, es la primera causa que debería ser de exclusión. Claro, si todos ustedes, no sé si todos o la mayor parte, son gente de formación, no se pueden presentar a un contrato de suministrar sillas, porque ya no tienen la solvencia técnica. Ya no hablamos de requisito de solvencia técnica, es que ya no tienen ni capacidad para poder prestar ese servicio. Por tanto, lo que es indiscutible es que el objeto del contrato tiene que coincidir o corresponderse con el objeto social de la persona jurídica que se presenta a la licitación. Lo mismo que si son autónomos. Yo soy formador, pues no me puedo presentar a una licitación de no sé qué. Además, de vez en cuando aparecen en los medios de comunicación cosas de estas raras, de expedientes judiciales penales, porque se adjudicaba a una empresa que no tenía nada que ver un objeto del contrato. De vez en cuando los ven y no les diré casos. ¿Más preguntas? Listo, gracias. Pensaba que tenía el micrófono y es el abanico. Vale, yo le miraba a usted, ya venga, arranque. Hola, buenos días.
Yo tengo una consulta con respecto a las empresas constructoras. ¿Qué tendría que hacer para comenzar a licitar? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? ¿Empresas constructoras o consultoras? Constructora. Constructora. Pues lo que tendrá que hacer es, no tiene que hacer nada, usted tiene que ver qué empresa constructora tiene. No es lo mismo tener una entidad pequeña o ser una empresa que construye aeropuertos. Por tanto, en función de su capacidad, bueno, yo miraría en el ROLECE a ver, según la clasificación, qué le permiten hacer a usted por su volumen de negocio, por su experiencia, por su número de empleados, etcétera, etcétera. O sea, en esa página tendría que ver cuál es la clasificación o cómo accedo a esa clasificación. Sí. Y así usted sabrá, para contratar con la Administración, hasta dónde puede contratar, qué tipo de obras puede contratar usted con la Administración. Por proximidad, sé que hay alguna allí, pero por proximidad. Hola, buen día. Más que una consulta es una reflexión. Sobre todo en el tema contratación de suministros, que es lo que más conozco. En muchos pliegos, bueno, en la Administración te marca un precio máximo por el que ofrecer por un suministro de sillas. Y te dice que ellos estiman que van a consumir 1000 sillas en un año. Claro, como empresa intentas buscar el mejor precio para llevarte a la licitación, pero siempre hay una cláusula que te dice que en ningún caso te garantizan que puedan ser 1000 o al final sean 10, cuando tú estás ofertando pensando en que esa licitación va a ser de 1000. Es una reflexión porque la respuesta me la puedo imaginar, pero no sé, tengo la sensación de que la Administración se protege mucho de conseguir un muy buen precio sin pensar en que si al final no son 1000 y son 10, te están haciendo un traje. Sí, pero yo todo esto lo que le recomendaría a usted es impugnar los pliegos. Yo una vez me encontré unos pliegos sin precio. Queremos esto, ofrezcan ustedes dinero. Tuve que impugnar porque usted tiene una cara fenomenal. Aquí hay que poner un precio y lucharemos por ese precio, porque igual con ese precio no nos vale la pena presentar la licitación y acabará desierto, pero usted tiene que poner un precio porque le exige la ley. Este tema yo me lo he encontrado, tiene usted que suministrar no sé qué, pero ya veremos lo que le pido. No, oiga, usted me tiene que decir cuántas sillas quiere. Y yo le haré un precio y le diré en qué plazo le puedo traer tantas sillas, que no es lo mismo traerle 10 sillas que traerle 1000. Para traerle 1000 sillas necesito 6 meses, para traerle 10 lo hago en una semana. Entonces, no puede ser este tipo de pliegos. Yo entiendo que la Administración, y todos nos quejamos, y yo el primero, de que la ley está construida en favor de la Administración, porque bueno, la Administración representa el interés general, etcétera, etcétera, y bueno, venga, vale, pues te lo compro. Pero hay cosas que no se pueden consentir. Impúgnelo, porque esto no me parece recibo, esto no es serio. Bueno, mi pregunta es, ¿la solvencia técnica de un autónomo de formación se basa prácticamente su currículum y su formación? Todos los certificados que usted tenga de los cursos que ha dado. Vale, ya está. No hay otra. Perfecto. Yo, cambiando un poco, quería hacer una pregunta sobre los modificados. Si, por ejemplo, tenemos un contrato de 2 años y una prórroga de 1 año, y en el primer año de contrato se firma un modificado del 20%, ¿este modificado luego es anual? ¿Es por los 2 años? ¿En la prórroga volvemos a prorrogar por el adjudicado, precio adjudicado, o no tenemos cuenta el modificado? No afecta para nada a la duración del contrato. No es que como hemos modificado un 20% ahora, al cabo de 1 año, ahora tenemos 2 años más. No, usted el contrato empezó el 1 de enero del 2025, si lo modifica y son 2 años, modifica en 26, pues lo que le quede, pero no es que volvamos a empezar el plazo de duración. Es decir, si yo tengo un contrato de 2 años y modificamos el primer año un 20%, este 20% será para los 2 años de duración del contrato. No, será a partir de la modificación que se ha hecho el 20%. Ya, claro, pero quiero decir, para la prórroga, por ejemplo, cuando firmáramos la prórroga, volveríamos a tener en cuenta este 20%. Sí, vale. Claro. De aquí en adelante. Vale. Sí, en la prórroga se incluye. Se ha modificado el contrato. Vale. Por tanto, si usted prorroga lo que se ha modificado, no prorroga lo inicial. Vale.
Creo que por aquí había... Yo, un segundito. Bueno, nosotros es que estamos en la parte de administración pública, es decir, nosotros preparamos pliegos y tal. El lado oscuro. Estamos en el lado oscuro y tenebroso de la fuerza. Entonces, Yo también he estado, pero tuve un arranque de luz y me cambié. Somos la parte mala. Yo también he estado, te comprendo, te comprendo. Entonces, a lo que ha comentado de los suministros, tengo que decir que nosotros lo hacemos. Es decir, ponemos en los pliegos que no estamos obligados a pedir esa cantidad prevista. ¿Se podría considerar algo entre medios? Es decir, si yo, por ejemplo, necesito 600 sillas, pero no las voy a comprar todas, ¿puedo decir que voy a...? No, queda mal. O sea, me pueden impugnar. Mal asunto, pues, mal asunto. A mí no me parece esto... no me parece si no bien, son... no me parece bien. Esto es machacar al ciudadano. Y si no son sillas y son... lápices de colores, es igual. ¿no? Lo que sea. Claro. Ahora, hombre. ¿Por qué me haces comprar a mí millones de lápices de colores y luego tal? ¿Qué hago? ¿Me los quedo en mi casa para que mis hijos jueguen a pintar cuadernos rubio? No, eso, yo creo que eso no tiene sentido. Eso... ¿En ningún tipo de suministro? Nada. No. Aunque sean, yo qué sé, yo es que voy un poco más allá. Hacen una previsión. Claro, yo hago una previsión de que necesito 500 vendas, 500 Perfecto. tiritas. Ya que tú me obligas a mí a asumir el riesgo y ventura, asúmelo tú. Tengo que comprar sí o sí esas 500. Las que tú preveas. Claro. Eso también los tribunales últimamente lo empiezan a tener claro. No se le puede exigir diligencia al administrado si no la tiene la administración. Esto últimamente empieza a funcionar. Vosotros de esto no lo sabéis, pero la ley de la jurisdicción contenciosa te dice, en caso de silencio hay un plazo de 6 meses para interponer el recurso. Pero al final se puede poner al cabo de 1 año, 2 y 3, porque el Constitucional dijo, si la Administración no ha sido diligente a la hora de resolver en un plazo máximo, no se le puede obligar al ciudadano a interponer el recurso en un plazo máximo. Por tanto, yo creo que aquí, si me atribuyes a mí el principio de riesgo y ventura, también lo tienes que hacer tú. ¿Cuántas sillas quieres? Venga, defínete. Y ya está. No me digas, quiero un licitador que tenga 500 sillas y yo le iré pidiendo a demanda. Oiga, esto es cachondeo, esto no es un contrato. A raíz de esto, aunque se trate de un material sanitario que tú no puedes tener un estocaje porque tú no sabes el tipo de intervenciones que vas a llevar a cabo, me refiero a material de implantes. Tienen un costo grandísimo, entonces tú haces una estimación, pero a lo mejor es un año que todo el mundo se cae y se parte una pierna. O es al revés. ¿Y por qué tengo que asumir yo la eventualidad del número de piernas que se rompen en Baleares y no lo asume el Servicio Público de Salud? ¿Sabes? ¿Y por qué me tienes que enroscar a mí esta carga? Sí, normalmente se hace un estudio en base a las intervenciones, se hace un tanto por ciento y tú sabes que a lo mejor ese año comprarás lo mismo o no, pero bueno, con un margen pequeño o puede ser superior. A lo mejor él ganaría porque puede ser superior, pero se hacen como unos estudios en base al año anterior. Perfecto, perfecto. A partir de ahí, compra el número de prótesis que quieras, pero no me digas... te adjudico la compra de 500 prótesis, pero ya te las iré pidiendo. Esto es que no tiene sentido. Yo creo que no tiene sentido. Disculpa, soy el pesado. No. Una pregunta. ¿Existe algún límite económico a la exigencia de constitución de UTE para licitar? ¿Qué significa el límite económico? ¿Porcentual? Pues que me parece alucinante que para licitar a un proyecto de consultoría de 27.000 euros tengas que constituir una UTE con todo lo que comporta de generar la UTE, toda la administración, toda la gestoría, toda la historia. No hay ningún umbral, mínimo ni máximo económico en cuanto a precio del contrato. Sí que esta ley ha simplificado mucho porque antes te presentabas a la UTE, ahora te presentas y dices si gano me comprometo a hacer la UTE. Entonces, la ley vigente ha simplificado esto, pero no hay un mínimo ni un máximo. Aunque sea por una peseta, tienes que hacer la UTE. Si tú quieres, tú quieres hacer la UTE, es voluntario tuyo. Sí, lo que pasa es que entiendo que está pensado para multinacionales que van a generar el son espasas, no para un proyecto de 30.000 euros. No sí, sé si me explico. Estoy de acuerdo. Vale. Aquí delante hay una pregunta pedida. Aquí por orden.
Ahora entiendo por qué Madonna lleva esto, porque aguantar el micro con un brazo y con otro durante 2 horas es tal. Próxima vez pediré a Palma Activa que me pongan, si Madonna lleva el micro yo también, no voy a ser menos. Venga. Aquí. Venga. Ahora. Bueno, gracias por la charla. A colación de lo que se ha comentado de la impugnación de pliegos, he tomado nota antes de que la adjudicación es recurrible, bueno, sí recurrible, aunque no sea un tribunal, sino un órgano administrativo, ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, pero en esa fase previa de pliegos, ¿dónde se plantea dónde se impugna? Directamente, también. No Artículo se va... 40 de la ley 9/2017. Vale, y luego... Hay una serie de materias, vale. Los pliegos, la adjudicación, serie de materias Todas que las fases, se digamos. tienen que ir. No todas, porque hay actos de trámite y tal, pero Vale. ahí el artículo 40 te enumera los actos que son susceptibles de recurso. Vale. Tanto los pliegos como la adjudicación, sin duda. Vale. Y luego, respecto a lo que estamos hablando de pues la administración no sabe a priori qué número de unidades va a necesitar, ¿no? Y no puede cargar al ciudadano, que es totalmente lógico. Pero, ¿qué margen hay para modificar ese número en un contrato ya concedido? ¿Hay cierto margen o no? El margen es el 20%. A partir de un 20% tienes que licitar otro contrato distinto. Tú tienes un margen del 20% para modificar un contrato ya adjudicado. Toda modificación superior al 20% tiene que ir a otra licitación. Vale, gracias. Hola, yo quería preguntar también, antes usted ha comentado al principio de la charla que había como una alarma, para generar una alarma de, pues esto me gustaría saber, gracias. En la plataforma. Yo sé si ustedes manejan la plataforma. ¿Plataforma de...? De contratos del Estado. Ni idea. A ver, yo no soy experto en la plataforma, pero les puedo hacer alguna indicación. Esto es la plataforma de contratación del Estado.es. Tiene aquí publicaciones, perfil del contratante, organismos públicos y empresas. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es darse de alta con un usuario y una contraseña, y a partir de ahí podrán, se van a registrar y van a poder poner las alarmas de las publicaciones que se hagan. Pueden entrar ustedes en publicaciones, licitaciones, y aquí si saben el expediente, tipos de contrato, obras, servicios, suministros, el código CPV, que es el código que tiene cada contrato en función de su objeto, hay todo un listado de los CPVs, país, lugar de ejecución, pues ustedes piden todo lo que hay en Mallorca, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y con esto pueden buscar qué licitaciones hay abiertas, cuáles están en tramitación, cuáles tienen plazo para presentar ofertas, etcétera, etcétera. Todo esto es jugar por aquí dentro de la plataforma. No soy experto yo en la plataforma, soy jurista, pero así es como funciona todo esto. No sé dónde está. Ya. Es jugar dentro de la página web en todo esto.
Hola, bon dia. Mira, jo et faig una pregunta en relació quan ja ha sortit l'adjudicació de la licitació, és a dir, que surt qui ha guanyat, quan s'ha de presentar millores, oferta econòmica i projecte. I quan es projecta, que l'avaluació és subjectiva, te fan una descripció de la puntuació que has obtingut. N'Àngela ha obtingut aquests punts perquè ha presentat aquests objectius, etc. I te comparen amb totes les empreses que s'han presentat en aquesta licitació. La meva pregunta és, clar, que això és subjectiu, i jo, per exemple, si vull saber, és a dir, jo puc veure el projecte d'una altra empresa per saber si realment s'ha fet correcte, o si a vegades a mi me diuen que me falta una cosa i jo considero que no. Vull dir, si és un tema de transparència, que puc veure els projectes d'altra empresa, o és una cosa que no? Això també és un tema que se discuteix, jo crec que sí, que a més s'ha de veure per un tema de transparència. Si després aquí de dins, en esa oferta, está la fórmula de la Coca-Cola, hay algo protegido por el secreto industrial, pues en este caso que la administración pues lo omita, ¿no? O hay algún dato personal, o yo qué sé, que alguien tiene una enfermedad y no tienes por qué saber, o datos religión, salud, el no sé qué, etcétera. Pero yo creo que sí, que hay que verlo a efectos de efectuar ese control, porque además, luego si no, en el contencioso, tú pedirás que se traiga todo el expediente y se tendrà que traer. I això com se fa? Per exemple, jo no he guanyat la licitació, he quedat segona, i vull comprovar... Sol·licites accedir a l'expedient. Vale, a través de contratacions de l'Estat? No, a través de sòrria de contratació directament. Si és un ajuntament... Sòrria de contratació, doncs l'Ajuntament que ha licitat. L'Ajuntament que ha licitat. Si ell no te dona o se fa suec, jo te recomano que vagis en el Consell de Transparència. Vale. És el primer Ajuntament i en el Consell de Transparència. Que li obligui a donar-te això. Vale, molt bé, gràcies. Està animado, Celio? Respecte a les modificacions que ha comentat ara, que se podia fer fins a un 20%, si no s'hauria de fer una nova licitació, la meva pregunta és, a l'article 205, que et xerra de les modificacions no previstes per causes sobrevengudes, què podrien considerar una causa sobrevenguda? Jo que sé, una necessitat de l'administració. Algo que no s'havia contemplat al principi, si està ben justificat se podría... No lo había dicho, pero hay modificaciones previstas en los pliegos y modificaciones no previstas. Hay 2 artículos, uno para cada. Entonces, bueno, pues sucede que la administración considera que el proyecto que era esta casa con tal, pues ahora tiene que tener un balcón, yo qué sé, cualquier tontería. Pues en ese caso primero lo tiene que motivar y justificar, no puede ser un capricho. Y luego las modificaciones del contrato hay que ver si tienen la oposición o no del contratista. Si tienen oposición del contratista, tienen que ir al Consejo Consultivo, que hace una especie de garantía de control de legalidad, si está efectivamente justificada esta modificación. Porque el problema no es la modificación, el problema es el precio que le ponemos a la modificación. Entonces, yo que he sido adjudicatario de la obra, yo lo hacía por un importe y ahora me dicen que tengo que hacer algo más y me ponen un precio y con eso pierdo dinero. Entonces ahí es cuando suele haber el problema de la oposición del contratista. D'acord, gràcies. Moment. Buenas. Ve, haré la pregunta en castellano mejor por si... los contratos de 15.000 euros, primero no sé si es una tontería lo que pido o no, ¿son con IVA o sin IVA? Ya está arreglado, durante años nos hemos pegado, esto es los 15.000 y el IVA aparte, 15.000 más IVA. Porque a veces ayuntamientos te dicen, no, tiene que ser con el IVA incluido. Ahora ya está claro y la ley lo deja claro. Antes la ley no lo tenía claro y a veces había que deducir porque se discutía y tal. No, es 15.000 y el IVA aparte, 15.000 más IVA. Vale, después otra pregunta. Si te das cuenta en una licitación que hay un error en los pliegos administrativos, en un precio, ¿lo puedo impugnar? Deberás impugnarlo. Es decir, una vez adjudicado me doy cuenta, o ya lo sé desde un principio, que hay un error en unos precios y se lo adjudican a otra empresa, ¿lo podría impugnar? Hay que ver si es un error material que se puede subsanar por la ley de procedimiento administrativo directamente o si es un error jurídico. Si es un error material o de hecho, un error aritmético
o si es un error jurídico. Si es un error jurídico hay que articular un procedimiento de revisión de oficio, lo que sea. Si es un error material se subsana directamente y se hace una diligencia. Vale, y después si te adjudican un contrato menor, ¿que se justifica simplemente con una factura una vez realizados los servicios y ya está? ¿O se genera un contrato con el ayuntamiento o con SEI? Internamente el Servicio de Intervención y Contratación hará un contrato, pero tú ni te vas a enterar. Tú envías la factura y te has olvidado y te pagan la factura. Pero ellos internamente sí instruyen un procedimiento mínimo y ya está. Vale, ¿y los contratos menores tienen garantía, al igual que las licitaciones provisional o definitiva? No, vale. Si es adjudicación directa es una cosa instantánea. Eso no quita que si con ocasión de la ejecución del contrato menor causas un daño a la administración, te reclamarán, no te incautarán ninguna garantía, pero te pondrán un procedimiento de reclamación de responsabilidad. Marina. Àngela. Sí. No, tranquil. El seguint és que ara se m'ha ocorrit una altra pregunta. Perquè, clar, m'he trobat que jo amb ajuntaments he anat a sol·licitar, quan m'han fet adjudicació, a l'hora de la valoració subjectiva del projecte no m'han quadrat coses i he anat a demanar a l'Ajuntament i m'ha dit no, la mateixa empresa ens ha demanat que no ensenyem el projecte. Això se pot fer? No se pot fer. Això és habitual. Que te diguin, no, m'han demanat l'empresa que ha no. guanyat sempre te diu que no se pot mostrar el projecte, però l'administració quina pot té a mostrar el projecte? De tot dir, si hi ha una fórmula secreta, la fórmula i la Coca-Cola, bueno, doncs jo entenc que se pugui justificar. Jo m'he trobat això, de vegades de dir, bueno, i jo he demanat, vull veure el projecte i ja m'he adelantat dient, exclúyase todo aquello protegido por secreto comercial, industrial i no sé què. I això, la meva petició, li han traslladat a l'altra part i ella ha dit, todo está protegido por el secreto comercial. I jo he de dir que no. I aquí hem discutit i al final, si no t'ho donen en via administrativa, hauràs de reclamar. Tu aniries al Consell de Transparència, que és el més efectiu, i si no reclamareu dins un contenciós, t'haurà de venir l'expedient complet. Jo l'únic que vull que no hi ha cap clàusula que digui en els plets administratius que al contrari, tota la documentació pública per la llei de 9/2013 està subjecta a la llei de transparència i és pública i és accessible per qualsevol ciutadà. Vale, molt bé, gràcies. Quizás es una chorrada, no lo sé, de cara a las administraciones públicas con eso de pasarle la pelota al pequeño autónomo o empresa. Si ellos te hacen un estudio anual, una estimación de las prótesis, o sea, en ese caso, de las prótesis, vale, vamos a lo invento, no es mi área ni tal. Vale, seguramente usaremos 500. Vale, licitan las 500 prótesis y llegan a agosto y dicen, vale, hemos tenido no sé cuántos miles de accidentes, desgraciadamente nos van a hacer falta 100 más y nos hemos quedado cortos. ¿Por qué no presenta? O sea, no sé si porque no es más fácil presentar otra licitación para las que les faltan y así no le hacen la carga al... No lo sé, vamos a ver. Eso o sea, me cubro, tengo las 500 que me hacen falta y bueno... Está en función de los plazos también. Ya, claro. Está en función de los plazos. Es verdad que en contratación hay el contrato ordinario, está el contrato de urgencia y está el contrato de emergencia. O sea, incluso para acortar plazos. Si tú con un procedimiento normal puedes licitar, pues licitas y si no, pues modificas el contrato que tienes. No sé, esto será en cada caso. Vale. Porque, claro, en cada licitación, o sea, se estipula me imagino que es concreto, el tiempo de resolución, ¿no? El plazo de entrega de las presentaciones, tal y tal. Claro. Vale. Forma parte de la ejecución del contrato y es uno de los criterios de valoración que decíamos antes. Vale. Y luego con el otro compañero, cuando se cierra, digamos, el proyecto, tú entregas la factura a la administración, claro. Tú estás prestando el servicio por adelantado, por decirlo así, ellos te pagan al acabar. O no, puedes hacer certificaciones de obra. Si tú estás construyendo un hospital, pues cada mes, cada 3 meses se hace una certificación de obra y se pasa una factura. Vale, y en caso de contratos menores de adjudicación directa, ¿el plazo de pago? La ley de morosidad, en los menores y en cualquier otro contrato. Hay una ley de morosidad del año 2004
y se aplican los intereses que aparecen en la ley de morosidad, punto, cuando la administración tarda en pagar, que también puede ser una causa de resolución del contrato. Creo que son 8 meses. ¿No son 8 meses? Creo que sí. O sea, pero 8 meses de plazo máximo que tendría la administración para pagarte a ti. Sí. Pero hablamos, la administración es un plazo que está consensuado entre todas las administraciones o lo marca el tribunal. No, 8 meses es lo que te da lugar a la resolución del contrato por incumplimiento de la administración. Vale. Por ejemplo, las certificaciones de obra. Luego, en esos otros casos, los generales, la administración te tiene que pagar enseguida. Entonces, se puede retrasar. Si se retrasa, le aplicas la ley de morosidad. Vale. Perfecto, gracias. Tenemos 15 minutos, aprox. Paso, Carmen. Yo quería preguntar si el tema de las prótesis, bueno, yo soy de Palma Activa, o bolígrafos, da igual. Si hacemos una licitación para tener 10.000 bolígrafos, pero luego igual necesitamos 1.000, ¿podemos hacer una licitación poniendo márgenes de 0 a 1.000 bolis? Me pones un precio, de 1.000 bolis a 5.000 me pones otro precio. Es para que no pierda, porque yo entiendo que el señor se irá a China, comprará los 10.000 bolis y luego solo quiero 1.000. Y sé que en estos casos de los bolis, no las prótesis, porque bueno, también el servicio de salud, pero yo creo que aquí hay que echar mano de la contratación centralizada. La contratación centralizada. Y así compra la administración bolis o prótesis y cada hospital pide prótesis. sí, pero tenemos un problema, que es que los bolis, si son para cursos del SOIP, el SOIP te dice que quiere el logotipo del SOIP. Entonces luego nos los comemos con patatas porque llega otro político y cambia el logotipo del SOIP y entonces tenemos bolis no es verdad, ¿eh? Ya, pero me podría imagino ser. todo esto. Ya. ¿No se puede hacer por tramos? Puedes hacer lo que quieras, pero es que ¿por qué me tienes que hacer pagar a mí el riesgo y ventura de los bolis que necesitas? Bueno, Dime por eso- cuántos quieres, que eres tú la que contrata. Yo en Claro. estos casos yo no me presentaría a la licitación. Ya, vale. Sí, pero para por principio, no por derrochar. cuestión de concepto. Pero es para Aunque no me derrochar. ofrezcan 1.000 millones de euros, Ya. no me presento a la licitación. No quiero saber nada de tus bolis. ¡Hala! Ya, pero es para no derrochar tampoco los recursos públicos. También tenemos que ponernos en este... Pero derrochar no, tiene que haber una previsión. El problema en la administración es que no hay planificación. No sabemos los bolis que utilizaremos, las prótesis que necesitaremos, no sabemos nada. Pues oye, algún momento hay que verificar todo esto. Ya hemos introducido la planificación en las subvenciones, a ver si planificamos las contrataciones, que de por sí tiene que tener una planificación. Sí, de acuerdo. Gracias. Más cositas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, informaros que en cada silla había una hoja, no era para abanicaros. Es porque esta charla se ha hecho gracias a peticiones particulares que hemos tenido de docentes en general, pero de pequeños empresarios en particular que quieren que docentes como Felio dediquen parte de su tiempo a resolver dudas. Entonces, si queréis proponer cosas, valorar la jornada, pues está en el QR que os ha facilitado. Y luego, no sé si el director general tiene alguna pregunta, pero yo os voy a comunicar que del 17 al 21 tenemos la Global Entrepreneur Week, 17 al 21 de noviembre. Entonces, ya si lo queréis apuntar en vuestra agenda, saldrá en nuestras redes sociales. Estáis invitados todos a venir. Y bueno, a sacar provecho de estas charlas. Juan Antonio. Yo, antes de que acabe el director y lo cierre y lo clausure, deciros que he estado muy a gusto, siempre aprendo más de estas cosas de lo que soy capaz de explicar y he estado muy a gusto y he visto a la gente con atención y con interés hasta el final, con lo cual yo me quedo muy satisfecho. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Sí, solamente para terminar, una cosa que creo que hay que decir. Organizamos muchas charlas, muchas conferencias, muchos encuentros y de verdad me cuesta recordar cuál fue el último día que hubo tantas preguntas.
lo cual estoy más que satisfecho porque esto tiene sentido haber hecho esta conferencia, porque es que había mucha inquietud, de ahí todas las preguntas, ¿no? Y yo os animo en el código QR a sugerencias sobre otras conferencias, sobre la repetición quizás, tocando temas más específicos, lo que queráis vosotros, porque nosotros no tenemos que organizar conferencias porque un día nos levantamos pensando que no sé qué. Tenemos que hacer conferencias y trabajar porque vosotros lo decís. La Dirección General de Autónomos tiene este lema, no hago lo que pienso, sino hago lo que me dicen los autónomos y lo que me dicen los emprendedores. Dicho esto, agradecer infinitamente la presencia de Felío. Creo que ha sido súper interesante. Yo, aunque no he podido estar todo el rato que he estado, me llevo muchas cosas y estoy encantadísimo. Y como bien ha dicho nuestro técnico, os cito para la próxima gran evento, y lo digo con mayúsculas, que va a ser la Jornada Global de Emprendedor del día 17 de noviembre al 21 de noviembre, 5 jornadas con 5 temáticas, desde la inteligencia artificial, algo muy importante que también me estabais pidiendo mucho. Digo, hablaremos un día del estrés, hablaremos de la salud mental de los autónomos. Es un tema muy interesante, pues vamos a hacer una jornada solamente con psicólogos y gente profesional del sector para esto. Habrá el Día de la Mujer Emprendedora y el fin de fiesta, entre comillas, va a ser para un gran comunicador que va a venir de fuera, no os voy a hacer spoiler de quién, muy conocido a nivel internacional, ex directivo de grandes compañías, que vendrá para hablarnos y cogeros a vosotros, los que queráis estar aquí con él en un tete-a-tete, de cómo comunicamos, cómo vendemos a nuestros clientes, cómo comunicamos a nuestros clientes, a proveedores, a todo el mundo. Esto lo vais a tener del 17 al 21. Y muchísimas gracias a todos, de verdad. Bueno, pues gracias a todos. Si queréis hacer networking, que es lo que siempre se intenta e interesa que hagáis, pues tenéis, la sala está a vuestra disposición 20 minutos más. Gracias.